Hola, soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo 105.3 FM. Buenos días, bienvenidos a Lo que nos toca. Hablemos de psicología en una emisión más de nuestro espacio de todos los jueves, donde traemos temas muy interesantes para ustedes, como siempre, también a través de nuestra señal de Facebook para que se conecten y hagan sus preguntas por aquí hoy con una persona muy especial que nos visita desde nuestro país hermano Chile, ¿sí? Se encuentra con nosotros el doctor Guillermo Rivera Aguilera, doctor en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de Chile, quien ha desarrollado una investigación muy interesante de la cual vamos a hablar más adelante. Y hoy vamos a hablar de un tema en especial, doctor, vamos a hablar de la crisis del cuarto de vida en los jóvenes y su inserción en el mundo laboral, sobre todo hablando del contexto de Latinoamérica. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Paola. De verdad que es un gusto estar nuevamente en Colombia, específicamente en Cali y en la Universidad del Valle. No venía a la Universidad del Valle hace como 9 años atrás, entonces realmente es un gusto poder estar acá con ustedes. Bueno, no, un gusto para nosotros tenerlo aquí en nuestra cabina de Univalle Estéreo. Bueno, ya les comentamos, conéctense a través de Facebook para que puedan hacer sus preguntas y estamos también a través de nuestra señal de 105.3 de Univalle Estéreo. Bueno, doctor, se habla de la crisis del cuarto de vida, pero muchos oyentes de pronto no saben a qué se refiere esto. Hablémonos un poco de esto. ¿Qué es? Sí, a ver, yo me gustaría plantear un poco que las investigaciones que yo desarrollo una línea que tiene que ver con la juventud, el trabajo y la precariedad laboral, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos podido observar en las investigaciones que desarrollo, que si bien están situadas en Chile, pero también están enmarcadas en un contexto latinoamericano y algunas nociones también son globales? Me interesa mucho a mí y al equipo de investigación que dirijo entender cómo, de alguna forma, la precariedad laboral ha ido en aumento, ¿ya? Y en esta precariedad laboral, uno de los grupos sociales más afectados son los jóvenes. Y esta precariedad, en el caso de Chile, deviene de lo que fue toda una revuelta social que se desarrolló en 2019 y que posteriormente el aumento de esta precariedad también va en aumento con la pandemia. Y ese fue un fenómeno más global. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es un poco problematizar. O sea, me complica un poco esto del cuarto de ciclo porque vemos nosotros en nuestras investigaciones que la precariedad del trabajo no necesariamente está asociada a una edad específica, sino que ya cada vez el concepto de juventud se hace necesario extenderlo, porque uno puede decir que alguien que tiene 30 años y tiene un trabajo precario puede considerarse también como un joven precario. Hablemos del término precariedad. Sí, importante. ¿A qué se refiere exactamente, doctor? Muy bien, muy bien. Ese es un concepto, digamos, que viene de la sociología, incluso algunos economistas ingleses como Guy Standing lo han tomado como una forma de entender ciertas clases sociales que emergen también de lo que son crisis, por ejemplo en Europa, la crisis del 2008, etcétera. Entonces, a mí me interesa detenerme en el concepto de precariedad porque no es solo una razón económica asociada a que quizás yo tenga un trabajo inestable o un trabajo informal que no me da ni el sueldo ni el tiempo que yo debería tener, digamos, por un trabajo, ¿me entiendes? No tiene que ver solamente con las condiciones económicas. Lamentablemente la implementación de políticas neoliberales, la flexibilidad del trabajo, asociado también a estas crisis económicas que devienen también por ejemplo, lo que fue la pandemia, generan un estado de precariedad. Y ese estado de precariedad, como te decía, no tiene que ver solamente con una situación socioeconómica, sino que también con una forma de configurar un sujeto social. Y eso es delicado porque a veces los propios jóvenes se consideran sujetos precarios, aparte de un mercado del trabajo que los excluye o los integra
intermitentemente. Entonces, ahí el concepto de precariedad se hace relevante no solo desde un punto de vista socioeconómico, sino desde un punto de vista ontológico. Yo me configuro en la sociedad como un sujeto, un ser precario. Y eso es delicado porque... Es delicado, claro que sí. Aquí en Colombia, hablo del caso de Colombia, ahora usted nos pone en contexto con relación a Chile. Los jóvenes se preocupan muchísimo en esa etapa que arranca ya donde son mayores de edad, los 18 años, desde los 18 más a 25 años, como bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Los que han podido estudiar una carrera profesional y se gradúan a los 23 o a veces hasta los 22 porque se están graduando muy jóvenes, bueno, ¿qué sigue de aquí para allá? Y es esa angustia de dónde consigo trabajo, si me van a contratar, voy a durar en ese trabajo, me piden demasiada experiencia, ¿qué hago? ¿Cómo se vive esta situación también en Chile? Muy, muy buena pregunta, Paula. Yo creo que esto es un fenómeno no solo de Colombia y Chile, también ocurre, o sea, se ve en Latinoamérica. Y pongamos el foco ahí, desde una lógica latinoamericana, pero convengamos, y acá es importante que los auditores puedan comprender, que hay ciertas promesas sociales asociadas como una lógica de contrato social, donde a un joven le pueden decir, oiga, usted estudie, que le vaya bien en el colegio, vaya a la universidad, que le vaya bien en la universidad. Pero eso no asegura posteriormente un trabajo estable. Y como les comentaba a unas colegas anoche, también por mucha formación académica que yo tenga, por mucho capital social, cultural que tenga, eso no necesariamente puede sacar de un estado de precariedad. Entonces es delicado el tema porque de alguna forma hay una lógica, o como lo leemos nosotros, de un contrato social que está trizado, ¿no? Que está un poco roto. Entonces, cuando, por ejemplo, ustedes en Cali tienen una revuelta social o un estallido social, o nosotros en Chile también, la gente dice, pero ¿por qué los jóvenes salen a la calle a protestar? ¿Por qué hacen vandalismo? Y se le empieza a dar una serie de connotaciones negativas. Pero si uno lo piensa desde una analítica del por qué ocurren estas cosas, también tiene que ver con esto, con una población juvenil que se siente parte y no parte de los ciertos mercados del trabajo. Entonces, ¿cuál es la respuesta que hay como protesta a estas formas de inclusión laboral? Puede ser la calle y la protesta social una forma. Entonces, este es un fenómeno que no solamente ocurre acá en Cali, o ocurrió en Santiago y distintas ciudades de Chile, sino que también ocurrió en Francia, ocurrió en Hong Kong. Todo esto el 2019 fue muy fuerte. Incluso en Estados Unidos, en plena pandemia, con la muerte de George Floyd, la gente también salió a la calle, eran los jóvenes que salen a la calle, en estas expresiones de revuelta social. Hay algo muy importante, bueno, en el caso de nosotros como Universidad del Valle, lo hacemos desde nuestra Facultad de Psicología y otras facultades, donde en los semestres de práctica nosotros damos esa orientación, brindamos esa orientación a nuestros estudiantes para que salgan, como usted lo mencionaba ahora, la preocupación de, bueno, si voy a poder con ese empleo, sí, para que salgan preparados de alguna forma a lo que se van a enfrentar y algunos estudiantes, digamos, les va tan bien en las prácticas que hasta las mismas organizaciones les dan un puesto en estas organizaciones. ¿Cómo podríamos nosotros decir de alguna manera a las organizaciones e instituciones educativas que promovamos ese aspecto en los estudiantes? Sí, esa es una pregunta bien clásica, ¿no es cierto? De ¿qué hace el estudiante universitario? ¿Cómo se inserta en los mercados del trabajo? Y claro, hay una tradición ahí, digamos, donde muchos se quedan estudiantes en práctica, se quedan trabajando, etcétera, hacen una carrera posteriormente en las distintas organizaciones, empresas, o en nuestro caso en servicios públicos, en ONG, trabajan mucho los psicólogos de nuestra escuela. Pero creo que el escenario ha cambiado un poco, o sea, no es tan fácil lograr una estabilidad laboral por muy bueno que sea el estudiante. O los contratos son de muy corto plazo, de corta duración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los nuevos profesionales tienen que gestionarse un poco su inmersión al mundo del trabajo y quizá no solo tener un empleo, sino que 2 o 3.
Por ejemplo, en el ámbito de la psicología, uno puede hacer una consultoría organizacional, pero también hay unos Sí. que hacen un poco de clínica, quizá alguna clase por ahí, y así se van configurando un sueldo. Incluso algunos pueden tener oficio o algunas experiencias de trabajo que no necesariamente están vinculadas a la psicología, como para, digamos, tener un sueldo, un ingreso más o menos digno, ¿no? Bueno, sabemos lo importante que es la academia, porque pues en la academia, en la universidad, uno aprende pues todos estos conocimientos, posteriormente vienen todos los temas de maestría y doctorado, pero también es muy importante el yo, lo que traigo yo en mi genética y lo que desarrollo yo para poder salir adelante. Como a qué aspectos llamaríamos la atención, doctor, para decirle a las personas que nos escuchan, venga, pero es que usted tiene que potencializar este aspecto, este el otro, para que usted también logre mantenerse en un empleo y pueda salir adelante y pueda escalar en su carrera. Sí, no, claro. O sea, nosotros como universidades siempre hacemos un currículum, una malla que tenga ciertas competencias y nosotros esperamos que nuestros estudiantes tengan estas competencias para insertarse a los mercados del trabajo. Entonces, claro, a mí me parece, o sea, importante los requerimientos que piden, ¿no es cierto?, las empresas, los servicios públicos, la ONG o donde vayan a trabajar los estudiantes, pero la línea de investigación mía es como más problematizar eso, es Ujú. problematizar, eh, no sé cuánto ganará acá un psicólogo que sale recién a trabajar en una jornada completa, ese dato no lo manejo, pero en Ujú. Chile las condiciones y los sueldos son bastante precarios. Entonces, y lo que llama la atención y lo que tenemos que preocuparnos es que estos profesionales jóvenes van a trabajar principalmente con las poblaciones más vulnerables de nuestras realidades latinoamericanas, ya sea, por ejemplo, la infancia, adultos mayores, eh, los mismos jóvenes, y lamentablemente las condiciones de trabajo a las cuales se enfrentan son bastante precarias eh, en términos, claro, de sueldo, de horarios, de inserción a estos mundos laborales que son complejos, son de naturaleza compleja. Entonces, desde ahí la inquietud mía, más de mi equipo de investigación, de problematizar desde ahí, Ya. eh, cómo son esas condiciones. Porque hay, y esto viene diciendo mucha gente, economistas, sociólogos, etcétera, es que la universidad ya no está siendo el único camino de inserción laboral. Y mucha Mm. gente o jóvenes problematizan eso. Dicen, ¿para qué voy a ir a la universidad si tampoco voy a tener un sueldo tan bueno si es que no voy, o sea, puedo tener un sueldo, digamos, similar no yendo a la universidad? Entonces, eso es complicado porque hay una promesa del contrato social de que a ti te dicen cuando eres niño, anda a la universidad, sácate buenas notas, que te vaya bien, que está un poco fisurada, ¿no? Como que, y eso corresponde a una realidad tanto en Chile, yo creo que acá, y en Latinoamérica en general. O sea, es indispensable obviamente pasar por una universidad porque aquí se adquieren los conocimientos, esas experiencias de nuestros maestros nos nutren Mm. para que nosotros podamos salir y abordar la realidad y poder también ayudar de alguna forma a transformar la sociedad de manera positiva. Pero también obviamente hay algunas otras cosas que inciden en la formación de los profesionales y tiene que ver con las experiencias que vayan viviendo a lo largo de su vida en los centros donde trabajen, en las organizaciones donde trabajen. ¿Cómo es el caso de los jóvenes en Chile cuando ya están en estas organizaciones? ¿Qué le han contado a usted, doctor, de experiencias de los jóvenes allá en Chile? Sí, o sea, yo lo que he visto en Chile hay como dos focos. Un poco esto de los jóvenes profesionales que se insertan a los mercados del trabajo y que, digamos, la escuela de nosotros, de la Pontificia Universidad Católica, tiene un reconocimiento, un prestigio y por lo Ujú. general se van insertando bastante bien. O sea, como dices tú, no es lo mismo buscar un trabajo con un título universitario que Sí. no, pero también hay un grupo de jóvenes que cuestiona eso y no necesariamente, o sea, o quizás pasa por la universidad pero no la termina, busca otros caminos alternativos. Y por otro lado, lo que yo investigué bastante cuando hice mi tesis doctoral, es qué pasa con la juventud vulnerable que no tiene acceso a educación superior, que son los famosos a veces llamados los ninis, los jóvenes que ni trabajan ni estudian,
que en su mayoría son mujeres, mujeres con hijos, que lamentablemente, digamos, quedan fuera un poco de los mercados del trabajo. ¿Y qué es lo que han hecho las políticas de gobierno en los últimos 20, 30 años? Ha sido formar en oficios, capacitar, ya sean distintos oficios muy asociados a un género, por ejemplo, soldadura, pastelería, cocinería, etcétera, o políticas también asociadas al emprendimiento, darle un capital a estos jóvenes, formarlos en emprendimiento para que hagan su propio negocio. Esas han sido las políticas que se vienen desarrollando en Latinoamérica desde inicios de los 90 hasta ahora. Estamos hablando en general de todas las profesiones, no de la Estoy hablando de la la gente psicología. no profesional, los jóvenes más vulnerables, que es una Ajá. población que me interesa mucho y que yo investigué bastante por esto mismo, porque son jóvenes que quedan excluidos de los mercados del trabajo, ¿ya? Las crisis económicas repercuten fuertemente porque además si es que tienen trabajo, son los primeros que salen de los puestos de trabajo, o les cuesta mucho insertarse. Entonces, me interesa como poner este tema en la mesa acá. Yo no tengo los datos acá en Colombia específicamente de desempleo juvenil en estos momentos, pero sí con las crisis económicas como fue la pandemia, y estos son datos de la Organización Internacional del Trabajo, por cada adulto que queda fuera o sin trabajo, 3 jóvenes quedan sin trabajo. Entonces, es delicada esa situación. Entonces, por eso la conversación la veo como en distintos niveles, ¿me entiendes? Como que es muy distinta la realidad quizás de un joven universitario, alguien que tiene acceso a la universidad, más allá que la termine o no, con estas realidades sociales propias de Latinoamérica, Así que, es. que no son jóvenes que con suerte terminan la escuela, y cómo esos jóvenes se insertan a los mercados de trabajo. Ahí hay unos desafíos en las políticas públicas gigantes, ¿no? Y sociales. Sí, el ser autodidacta es una alternativa para las personas de pronto que no tienen acceso a una educación formal, bien sea porque no tiene el recurso económico o también porque de pronto aplicó a alguna universidad pública, pero por el puntaje de pronto no le alcanzó. Y todo esto, hablando en general de todas las profesiones, ser autodidacta pues ayuda, pero también hay un grado, y lo pongo ahí entre comillas, de responsabilidad, sobre todo si hablamos de la profesión del psicólogo, ¿sí? Y se lo menciono, doctor, porque estamos viviendo un boom a través de las redes sociales donde todo el mundo quiere opinar sobre psicología. Y usted que es un doctor en esta profesión tan bella como es la psicología, yo no soy psicóloga, soy comunicadora social, pero me produce mucha fascinación la psicología porque nos ayuda a entendernos. Y ese dar el consejo o dar una terapia indicada, pues tiene su alto grado de responsabilidad, ¿no? Entonces, doctor, ¿qué le podemos decir nosotros a las instituciones, ¿sí? A las organizaciones, para darle una mano a estas personas que de pronto no tienen acceso a la educación formal de alguna forma? Podría ser, no sé, realizar unos diplomados más asequibles, no sé, algunos talleres más, donde haya más cabida para más personas. ¿Cómo manejan ustedes eso allá en la Universidad de Valparaíso? ¿Cómo? A ver, no entendí. ¿La formación? Lo de la formación, ¿La sí. formación de los Sí. psicólogos o la salida, que son, a ver? Sí, a ver, tenemos a una población juvenil que no ha podido acceder a la educación formal, ¿sí? Pero las universidades también sacamos talleres, diplomados, ¿sí? De pronto esa podría ser una alternativa, ¿no? Para que estas personas de alguna forma reciban una formación más contundente y que venga dirigida de un profesional, en el caso de nosotros, en psicología. Sí, a ver, yo creo que la pandemia también ha reconfigurado. Yo creo que en estos momentos estamos en una sociedad post-pandémica, donde la pandemia reconfiguró las formas de enseñanza en educación superior. O sea, todos los profesores y estudiantes estuvimos por Zoom 2 años prácticamente. Sí, nos tocó Por Zoom, o sea, inventarnos. todo lo que nosotros cuestionábamos hace 5 años de, por ejemplo, esto de hacer terapia online, o cómo van a hacer los cursos online, si lo importante es la interacción, el día a día, etcétera. Todo eso la pandemia demostró que se puede hacer educación de otra forma, se puede hacer terapia de otra forma. Entonces, nosotros estamos en una profunda reflexión en estos momentos en la Escuela de Psicología de la PUCB, porque queremos hacer una malla nueva,
considerando todos estos nuevos escenarios, todo lo que la tecnología está influyendo. Ahora, todo esto de la inteligencia artificial hay que ponerlo en la mesa. O sea, ya no es como pedirle a los estudiantes un ensayo porque yo puedo meter las palabras clave al ChatGPT y de alguna forma el ensayo me lo puede dar la inteligencia artificial, un programa como el ChatGPT. Entonces, ¿cómo formamos a los estudiantes desde estas nuevas lógicas, desde una lógica de una sociedad pospandémica, de una lógica donde la tecnología tiene un rol muy distinto a la que fue la formación quizás de nuestra generación? Y también un poco las cargas académicas se han ido disminuyendo. Hay una serie de temas que han levantado los estudiantes que son muy relevantes asociados a la salud mental, a lo complejo que es para los estudiantes sacar las carreras universitarias, de estudiantes que estudian y trabajan, etc. Entonces, eso ha llevado también a que los programas o las metodologías de enseñanza han disminuido quizás cierta exigencia que antes se consideraba o tradicionalmente importante, como leer mucho más. ¿Ya? Actualmente, yo creo que todos los profesores hemos sacado varios textos de nuestros programas, hemos acotado nuestros programas y tratar de vincular los contenidos, por ejemplo, la lectura en psicología, pero también con otras formas de enseñanza-aprendizaje, como puede ser, yo tomé en la pandemia mucho el tema del cine, por ejemplo. Yo hago un curso de psicología del trabajo y la organización, entonces hacía a los estudiantes ver algunas películas que tenían que ver con el tema del trabajo y la organización. Entonces, ahí hay un gran desafío al interior de la universidad en cómo vamos configurando las mallas académicas, cómo vamos pensando en cómo tiene que ser formado el nuevo psicólogo del año 2024, 2025 y para adelante, ¿no? Entonces, también lo de las tesis, o sea, las tesis, cuando yo, no sé, la generación más antigua, las tesis uno se demoraba un montón, la tesis de pregrado eran casi tesis como de magíster. Ahora, ¿será tan importante una tesis digamos, tan grande, pensando que después, o sea, hay que pensar que la licenciatura o el título de psicología es algo que en algunos países, por ejemplo en Europa, dura menos, 4 años, etcétera. Entonces, quizás tomar un poco esta experiencia, ¿no? Como de descomprimir, digamos, las mallas académicas, centrarse quizás más en ámbitos de práctica, en investigación, etcétera. Y quizás si alguien quiere dedicarse más a una psicología clínica o ser investigador en los estudios del trabajo, organizaciones, o una psicología educacional, quizás ahí yo tomo un diplomado, como decías tú, o un máster, y en un máster yo ya hago una tesis propiamente tal. Y ahí si me sigue mucho gustando el mundo de la investigación, puedo optar por un doctorado. Entonces, creo que nuestros pregrados están cambiando, la formación en psicología está cambiando, está siendo un poquito más generalista y menos específica, como quizá era cuando nos formamos nuestras generaciones. Y eso yo creo que está bien, porque también la sociedad va cambiando, las tecnologías van generando otras instancias de aprendizaje que se hacen necesarias, digamos, discutir entre los colegas, entre la comunidad académica, entre los profesores, de cómo estamos formando profesionales hacia el futuro, considerando este escenario que te comentaba de la inteligencia artificial, donde hay varios oficios que ya Sí, van a automáticamente sí, lo hace una máquina. Y ahí, ¿qué hacemos Hay nosotros un los seres filósofo humanos? francés, Eric Sadin, yo lo estuve escuchando, estuve en Chile y decía, oigan, no vayan a estudiar traducción e intérprete ahora, porque, o sea, ya uno en el Google, para escribir, uno pone y te traduce, y ya en 1 o 2 años más la traducción simultánea probablemente la haga la inteligencia artificial, quizás con correcciones de una persona. Pero ya hay ciertos oficios que lamentablemente la inteligencia artificial lo está colonizando, por decirlo de alguna forma, y que hay que pensar bien también las nuevas generaciones, qué van a estudiar. ¿Cómo lo van a estudiar? Claro, y tendré trabajo en lo que voy a estudiar, considerando todas estas transformaciones del trabajo asociado también a la inteligencia artificial, a las tecnologías que vienen. Esas son preguntas súper importantes que se hacen necesario hacer. Que hay que hacerse. Aprovechamos y saludamos a el profesor Érico Rentería, que nos está escuchando.
Dice buenos días a todo el mundo. No había saludado y en especial a nuestro distinguido profesor Guillermo Rivera. También nos saluda Javier Betancourt. Dice, buena esa, Guillermo. Hay varias personas que están conectadas aquí. Muchísimas gracias por escucharnos y vernos cada jueves aquí en Lo que nos toca, Hablemos de Psicología. Vamos a un corte de nuestros patrocinadores y ya regresamos con más información de interés para todos ustedes. La excelencia académica, el trabajo investigativo, los procesos de proyección social, entre otros factores, permitieron que el Ministerio de Educación Nacional renovara por segunda vez la acreditación institucional en alta calidad a la Universidad del Valle. Serán 10 años más, máximo tiempo que se le concede a las instituciones de educación superior. Universidad del Valle, patrimonio académico, científico y cultural de los vallecaucanos. Prepárate para disfrutar de lo mejor de nosotros, porque Univalle Estéreo está de aniversario. Hace 29 años nacía una radio que se convertiría en mucho más que ondas sonoras. Se transformaría en el latir de una comunidad unida por la pasión, el conocimiento, la música, la cultura y el entretenimiento. Hoy miramos hacia atrás y recordamos los momentos que nos hicieron reír, reflexionar y vibrar. Gracias a cada uno de ustedes, fieles oyentes, hemos creado una experiencia única con temas fascinantes y los acordes más memorables. En cada nota musical y en cada palabra pronunciada, hemos construido una conexión que va más allá de las frecuencias. Este aniversario es un tributo a ustedes, nuestra razón de ser, a cada mensaje de cariño que recibimos, a cada sugerencia que nos inspira y a cada historia que compartimos juntos. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Gracias por hacer parte de nuestra historia. Univalle Estéreo, 29 años, como tú la querías. Muy pronto al canal Univalle TV llegará un programa que te pondrá en movimiento. Descubre el arte que nos inspira, el deporte que nos impulsa, la cultura que nos une y el bienestar que nos transforma. No te lo pierdas. Descarga gratis nuestra aplicación para dispositivos móviles. Escucha todos los programas en tiempo real. También puedes visitar nuestras redes sociales y participar en nuestra emisora. Síguenos en Facebook como Univalle Estéreo. Facebook Univalle Estéreo. Síguenos en Twitter como @UnivalleST. En Twitter @UnivalleST. Univalle Estéreo. Como tú la querías. Lo que nos toca, hablemos de psicología, un nuevo espacio en Univalle Estéreo, creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas. Hola, soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad. Lo que nos toca, hablemos de psicología, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo, 105.3 FM. Bueno, estamos de regreso aquí en Lo que nos toca, hablemos de psicología, con una persona que nos visita desde nuestro país hermano Chile, el doctor Guillermo Rivera. Bueno, Guillermo, estábamos conversando hace un rato de los campos de acción y también, digamos, de cómo ha cambiado el empleo de las diferentes profesiones y del psicólogo ahora en un mundo más global. ¿Cómo se vive en Latinoamérica? Usted que ha hecho tantas investigaciones y que ha podido conocer de lleno cómo se mueve esto en el mundo de los jóvenes y el tema de la psicología.
Sí, bueno, quizás contarles un poco que la formación también ahí, los campos de acción tienen que ver mucho con las líneas que van eligiendo los propios estudiantes en su formación. Nosotros tenemos una fuerte línea clínica, también tenemos una línea orientada al trabajo y las organizaciones, una línea comunitaria y también una línea más en el área educacional. En general, las escuelas de psicología mantienen esa estructura, bueno, hay matices obviamente, pero ahí el campo de acción, yo creo que, volviendo un poco a lo que les decía digamos, en el momento anterior, que la pandemia ha marcado mucho la forma de hacer psicología, en el sentido de que hay una fuerte demanda por la salud mental, principalmente, no voy a ponerme a explicar eso, pero confinamiento, etcétera, gente, bueno, empleo, etcétera. Aparte de todo lo fuerte que significó el COVID en términos de salud, ¿no? Y ahí los espacios, y vuelvo al tema de la tecnología, han cambiado. El oficio del psicólogo, como uno se puede dar cuenta, uno puede tener una atención online con un terapeuta. Uno también en el mundo académico, o sea, la tecnología, lo que quiero decir, ha permitido ciertos acercamientos que antes no estaban. Uno también en el mundo académico, yo por ejemplo, el año pasado hice un curso del doctorado donde yo invité a estudiantes de acá de la Universidad del Valle, de la Universidad de la UAM en México, estudiantes de Brasil, que se conectaban junto con los estudiantes chilenos. Entonces, esas posibilidades de colaboración que permite la tecnología son nuevas. Entonces, nosotros también tenemos que pensar en estos campos de acción de la psicología desde ahí como ventajas. Ahora, claro, si yo también estoy en una psicología comunitaria, trabajando con quizá una comunidad en particular, no me va a conectar online o sea, también hay que ir a hacer ese trabajo más en terreno, con quizá una junta de vecinos, una organización de mujeres, etcétera. Eso yo también tengo que hacerlo, pero sí yo creo que los campos de acción tienen que incluir estas nuevas tecnologías, estas formas de acción, la inteligencia artificial, que son los temas que están, digamos, en la mesa y que estamos discutiendo en distintos lugares, asociados también a la ética del rol del psicólogo en este nuevo escenario, estos nuevos mercados del trabajo y estas nuevas configuraciones sociales que permiten también la tecnología. Bueno, además que ha aumentado la demanda en consulta en psicología aquí en Colombia, pues vemos que nuestros psicólogos tienen muchísimos más pacientes y yo creo que en esto ha tenido que ver muchísima la preocupación que hay con la salud mental, hablando del tema de salud mental como algo que tiene que ver con aprenda a tomar decisiones, a vivir más tranquilo, a vivir más feliz, porque de acuerdo a esa terapia que usted de vida, digamos la terapia de alguna forma con ese término, que siga, usted se podrá sentir muchísimo mejor y tener mayor sabiduría para la toma de decisiones y poder vivir bien. Bueno, saludamos también en este momento a Tirsa Muñoz, dice felicitaciones por tema tan importante para los jóvenes. También por aquí nos están viendo otras personas. Jennifer Polo dice que tanto la IA, hace una pregunta, ¿qué tanto la IA va a opacar la carrera de psicología y esto cómo afectará a los futuros psicólogos, doctor? Esa es una... ¿Cómo se llama? Perdón, Jennifer Polo. Jennifer, eso es una importante pregunta que nos estamos haciendo en distintas latitudes del mundo, por lo menos los profesores, los académicos. O sea, yo creo que hay dos posiciones en relación a la inteligencia artificial. Hay gente que como que adula la inteligencia artificial como que es lo máximo, como la que panacea, el futuro que se viene, claro, la panacea. Y hay gente que es muy crítica también, que digamos, cuestiona mucho estas nuevas formas de obtener información, de cómo se va insertando, por ejemplo, en nuestros dispositivos móviles, la inteligencia artificial, etcétera, y también nos va configurando una cierta forma de ser, una cierta subjetividad. Entonces, yo creo que nosotros en la psicología tenemos que, digamos, dialogar con la inteligencia artificial, ver también cómo podemos desde la inteligencia artificial sacar un buen provecho para la psicología en sí.
El tema delicado son los componentes o las dimensiones más éticas o ético-políticas que significa el incorporar la inteligencia artificial. O sea, el uso. cuando uno le pide, por ejemplo, un ensayo a un estudiante y hace un ensayo a través de ChatGPT, eso éticamente no está correcto, no está bien. Pero ¿por qué uno como profesor, creo que esa lógica está quedando un poco obsoleta? En vez de quizás pedirle al ChatGPT que me haga el ensayo, es quizás hacerle qué preguntas puedo hacerle que son las correctas, que a mí me invitan a reflexionar, pensar y quizá dimensionar un problema social, o un tema, un concepto, un constructo teórico de otra forma. Entonces, se hace interesante. Por ahí yo en mis cursos, yo hago un curso que también, aparte de psicología del trabajo en pregrado, teoría social y mundo contemporáneo, muy cercano a la sociología. Entonces ahí también hemos hecho algunos ejercicios de mostrar, por ejemplo, alguna teoría social desde el feminismo, desde un relato, digamos, de lo que hace un profesor, y Sí. también preguntarle al ChatGPT, a ver, ¿qué es el feminismo? Y te tira así. Como una consulta es muy bueno. Bueno, antiguamente lo hacíamos con, o digo antiguamente, O bueno, el hace rato Wikipedia, con los libros. Pero es distinto porque después al ChatGPT uno le dice, ¿y qué te parece o qué piensas tú de esto? Que ahí cambia, pues, porque el Wikipedia era muy descriptivo, ¿no? Como, o era Ajá. una construcción entre, o esa, Bueno, es que aquí o es el como hablando con internet. alguien y que le dé la respuesta, pero también hay algo, profesor, que creo que usted, bueno, lo sabe más que yo, que yo no soy profesora, pero digamos, el ser humano no es tan perfecto y los trabajos académicos no son perfectos. Y yo creo que ahí ustedes se dan cuenta, pues, esto está demasiado perfecto, esto no puede ser del Sí, no, estudiante. eso, y además hay programas que Sí, uno, o sea, el tema, yo creo que estas herramientas los estudiantes deben aprovecharlas para preguntar. Es como una especie de oráculo, yo a veces veo, así como sí, esto en los la griegos, bola como el mágica. oráculo. Entonces, al oráculo no le vaya a preguntar, o sea, no sé, pues qué camisa me pongo, le preguntáis cosas esenciales de la vida. Yo creo que con la inteligencia artificial hay que hacer un poco lo mismo, ¿no? Como que cuáles son las preguntas vitales que me permiten adentrar, como te decía, a un tema, a un problema social, a un concepto teórico, etcétera. Entonces, Sí. ahí para Jennifer, como ver de qué forma esto lo vamos ensamblando con la nueva formación de psicólogo, cosa eh, que nos sirva, ¿no? Nos sirva para pensar una psicología en un mundo tecnológico y de inteligencia artificial. Así es. Por aquí nos hacen también otra pregunta. Javier Betancourt nos Javier. dice, ¿cuáles podrían ser los aportes de los estudios organizacionales latinoamericanos para el fortalecimiento de los programas de psicología en Latinoamérica? Excelente pregunta, Javier. Te mando un saludo. Javier está haciendo el doctorado con nosotros en Chile, él es de acá de Colombia, de Bogotá. Así que muchas gracias, Javier, por tu pregunta. Yo creo que, Javier, ahí me voy a ir acá a temas más específicos de la psicología del trabajo y las organizaciones. Con algunos colegas hemos configurado algunas redes de investigación y trabajo latinoamericanas que tienen que ver cómo configuramos o desarrollamos o ponemos en la discusión pública los conceptos de los estudios organizacionales desde Latinoamérica. Lamentablemente, como mucho del conocimiento que tenemos son conocimientos que vienen del norte global, se nos enseña y somos de alguna forma colonizados con un cierto saber, ¿ya? Entonces lo que nosotros queremos hacer desde ahí, de los estudios organizacionales, es poder cuestionar, pero también dialogar con ese conocimiento, pero también construir un saber latinoamericano. Por ejemplo, nosotros actualmente estamos trabajando en un libro que quizás, espero que salga acá con la Universidad del Valle, sobre formas alternativas de organización. Entonces estamos viendo cómo, por ejemplo, cooperativas de trabajo en Latinoamérica, en México, en Colombia, en Argentina, son un tema de investigación también. O sea, nuestra realidad social latinoamericana también, desde el trabajo, invita a salirse de ciertos patrones más de una ideología neoliberal, donde yo soy emprendedor, sino que quizás, ¿por qué no hacer una cooperativa de trabajo donde todos ganemos lo mismo y tengamos una posición equilibrada?
También estas cooperativas en Chile las hemos estado con algunos estudiantes viendo desde la lógica de lo cultural, por ejemplo. Sí, eso le iba a mencionar, la O lo psicología ambiental, cultural, o que lo tiene que ambiental. ver mucho con el contexto donde esté el paciente, digámoslo de esa forma, ¿no? Entonces, desde ahí, y como bueno, respondiendo, es bien amplia la pregunta, pero está el interés, ¿no es cierto?, de poder construir un conocimiento más local, territorial y situado de distintas realidades latinoamericanas que puedan ser plasmadas ahora en un libro que estamos trabajando en eso, pero que también sea un puntapié inicial de una discusión o de juntar escritos que mucha gente está escribiendo como de forma aislada, de juntar todo ese conocimiento en un libro que sea una especie de manual, esperamos, que sirva para irnos pensando, no solo desde las experiencias prácticas, sino también qué es lo que estamos entendiendo como una forma alternativa de organización, ¿ya? Y que se hace muy importante en un contexto latinoamericano, porque acá, o sea, estamos llenos de experiencias y formas que son muy distintas a lo tradicional, la típica empresa, el negocio, el emprendimiento, que mucha gente sobrevive así en nuestras realidades más informales también en Latinoamérica. Entonces, se hace importante desde ahí construir un conocimiento, un saber propio desde nuestras realidades latinoamericanas. Latinoamericana. Saludamos gracias, a Mar Javier. González y muchísimas gracias y por sus preguntas. Nos escuchan también del Centro de Investigaciones en Psicología y Cognición y Cultura, Alba Luz Giraldo Tamayo también, Margarita Lozada, Coni Empresariales, Rita Patricia Ocampo Cepeda, nuestra profesora, Juan Carlos Torres y Luis. Muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos todos los jueves con temas de interés. Bueno, muy importante esto que hablábamos ahora de la cultura y de entender esa psicología desde el punto de vista dependiendo de las organizaciones donde se encuentran. Doctor, hablemos ahora de el programa de aprendices que han venido implementando algunas organizaciones para también de alguna forma ayudar a que los jóvenes tengan experiencia y puedan escalar en las organizaciones a tener un puesto muchísimo mejor. ¿Qué opinión le merece? A ver, me va a tener que explicar un poquito eso porque quizá es algo más bien local. Sí, digamos que entra el joven a la compañía o a la organización a desempeñar una labor, pero también hay unas organizaciones que tienen ciertos programas de capacitación para que estos profesionales puedan adquirir nuevas competencias. No sé si de pronto también, me imagino que también en Chile lo tienen ustedes. Sí, lo que se ha hecho en Chile es, se ha buscado modelos de inserción laboral de la educación técnica productiva en lo que es la enseñanza secundaria, como a finales de la secundaria, Sí. que ciertos jóvenes, esto es de carrera más técnico-profesional, que se van formando en algún tipo de oficio y ya empiezan a hacer práctica en una empresa. Entonces, esto está subsidiado a veces por el Estado, entonces se le paga a la empresa también por recibir estos jóvenes, pero la idea es que ese joven se quede trabajando ahí. Esto muy a nivel, como decía, más técnico-profesional. ¿Ya? Y esto ha sido una política que se ha venido desarrollando, sobre todo, bueno, en el caso chileno, desde el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera en adelante. Como que han sido estrategias de inserción laboral. Pero bueno, aquí por lo que entiendo es más... Son programas de aprendices. ¿Pero para los estudiantes universitarios? No, para los tecnólogos. Sí. A ver, tecnólogos. Para los tecnólogos. ¿Ya? De alguna forma, estas empresas ayudan para que estas personas puedan adquirir nuevas experiencias y puedan hacer carrera dentro de las compañías. Entonces, te preguntaba, ¿qué opinión te merecen este tipo de iniciativas? No, o sea, a mí me parece bien mientras los jóvenes se puedan ir insertando en el mundo del trabajo y que obviamente estas empresas le ofrezcan un contrato estable, porque eso que me señala es como hacer carrera, es decir, quedar un poco estas culturas de organizaciones más burocráticas, antiguas, que uno va haciendo carrera y escalando, me parece súper bien, porque como están los mercados del trabajo con esta hiperflexibilidad, donde hay mucha inestabilidad laboral, obviamente que es bueno que
un joven, no sé, a los 25 años puede decir, yo tengo un contrato de trabajo, trabajo tantas horas diarias, tengo estas posibilidades de ascenso. Me parece maravilloso porque como está el escenario de los mercados, me parece muy bien. Ahora, yo no desconozco un poco qué tipo de empresas son o si es servicios públicos. Son empresas de carácter privado Privado. en Ya. su mayoría, y pues es, digamos que una alternativa que se propone, sobre todo porque se les pide si un joven va a buscar trabajo hoy en día, se pide una experiencia, ¿sí? Y digamos que ese es el punto más neurálgico que se tiene ahorita para conseguir empleo para los jóvenes. Entonces, de alguna manera esto les ayuda a tener esa experiencia en su hoja de vida. Por eso le preguntaba que si allá igual se maneja de una manera similar. No, pero esto es como una política de la universidad o de... No, en general de los gobiernos. Y en Colombia, pues, O sea, después de una la política pandemia, pública. después de la pandemia se ofrecían, digamos, alguna serie de alternativas a las empresas, o digamos que beneficios es la palabra, a las empresas que contrataran jóvenes, ¿sí? Tema de disminución de impuestos y todo esto, Sí. precisamente para eso, ¿sí? Para ayudar a reinsertar esta fuerza laboral joven. Claro, ahí también, ya, aparte de todo lo bueno, hay que también pensar que las empresas también, o sea, aquí a mí me gustaría problematizar, no sé qué van a pensar los auditores, pero este concepto de responsabilidad social empresarial, porque de alguna forma hay como esta iniciativa, pero las empresas también reciben, por lo menos en el caso en Chile, dinero del Estado. No es que lo hagan por amor, no sé cómo es acá, también parece recién un subsidio. O sea, está bien y les llega una mano de obra, está bien, la insertan y todo, pero también a veces eso hay que mirarlo con algún ojo crítico también, creo yo. Porque en lo personal, yo creo que el sector empresarial, y yo por ahí tengo escrito algunos papers sobre esto, de cómo también tiene que tener un rol mucho más activo en la inclusión de los jóvenes a los mercados del trabajo. Creo que les falta a nuestros empresarios, sobre todo en Chile, bueno, aquí en Colombia es bastante similar, un afán de pensar que ellos también están construyendo país desde la inserción laboral de jóvenes. Y creo que si bien hay experiencia, por ejemplo, hay unos programas de Nestlé que yo estuve revisando, que son súper interesantes, creo que falta eso. Y es más, a veces yo creo que la imagen que tienen ciertos sectores empresariales del joven que va a trabajar es de un joven que hay que como redomesticar de alguna forma, o como yo digo en mi libro, El joven analfabeto del management, es un joven que hay que alfabetizar en un discurso, en una ideología del management, o sea, en una ideología que le sirva más a la empresa, más que a lo que quizás quiere un joven. Entonces, yo creo que en Latinoamérica estamos un poco en deuda con eso, y nuestros empresarios, yo a veces creo que son a veces poco generosos en pensar un país desde una productividad de inclusión a los jóvenes, abierta, una inclusión diversa, una inclusión que le dé este trabajo a ciertas minorías dentro de toda la población juvenil que hay. Entonces, esto es un tema. Yo lo he conversado con algunos gerentes, empresarios, no les gusta, pero también hay que decírselo. O sea, como, ¿por qué esto está tan pauteado? Y también siempre como ganando la empresa también. Entonces, ahí hay que generar una conciencia o una forma distinta hacia una responsabilidad social empresarial. Hacia una responsabilidad social empresarial. Muy clave lo que usted nos comenta, doctor. ¿Qué opinión tiene usted? Ahora los jóvenes hablan de, bueno, no quiero irme a sentar en un escritorio con corbata y todo eso y cumplir un horario porque yo puedo manejar mi propio horario y puedo ganar mucho más. ¿Cómo ve usted esta posición de los jóvenes que de alguna forma, pues, sí, no, tienen razón las dos cosas, porque igual somos seres sociales y el estar en un sitio compartiendo con las otras personas, bueno, usted que es psicólogo lo sabe más que yo, es importante también. No, bueno, eso es un tema. O sea, yo creo que esto es un grupo de jóvenes con un
perfil o una educación universitaria, no sé si completa o no, pero un perfil con, digamos, con capital cultural, social mayor, ¿no? Porque pueden darse eso como un lujo, ¿no? Como que muchos jóvenes también dicen, oye, pero yo me puedo ir a hacer un working holiday, me voy a Australia, trabajo un año, viajo, y está bien, o sea, que me parece espectacular. Pero también, digamos, yo creo que también estos escenarios obedecen a una juventud más privilegiada. No es que cualquier joven puede darse ese tipo de reflexiones o acciones o tiempos. Pero más allá de eso, me llama la atención. Yo encuentro que esta libertad o decir, me ofrecen el tremendo puesto, yo recién, no sé, soy titulado, no sé, en ingeniería comercial o economía, algo así, y ya digo, no, porque mejor yo necesito tomarme un sabático y después vuelvo. Ajá. Es una realidad también. Sí. Entonces, es una realidad mucho más privilegiada de estos otros jóvenes que estábamos hablando, que no estudian ni trabajan, pero sí tiene que ver con los mercados del trabajo y algunas veces a los empleadores eso le preocupa también, porque sienten que no tienen un trabajador muy estable, o se le puede ir en 6 meses, junta un poco de plata y se va. O sea, ahí también opera una especie de subjetividad, una forma también bien flexible por parte de lo que puede ser un joven o una joven trabajadora. ¿Ya? Como que... Sí, pues es la mentalidad como ha cambiado con los años y el mercado laboral definitivamente cambió, con la pandemia cambió, la virtualidad trajo sus pros y sus contras y pues nos enfrentamos a una realidad muchísima más. Incluso están estos los nómades digitales, que tú y yo podemos ir a algún país a trabajar, uno paga ciertos impuestos y tú, en el fondo, te pagan de tu país, pero tú puedes vivir en otro. Hay incluso nuevas formas de, como jurídicamente, de habitar un país como residencias que tienen que ver con eso. Bueno, ahí se nos acaba el tiempo, doctor Guillermo, pero bueno, rápido. Aquí nos podemos pasar hablando. Espero haber respondido las preguntas que me hicieron ahí Jennifer, Javier y algunos otros. El consejo, por último, para despedir nuestro programa, el consejo para los jóvenes que atraviesan por esta crisis del cuarto de vida. No, yo creo que tienen, o sea, como jóvenes es pensar bien lo que uno quiere hacer. Yo como que a veces siento que los jóvenes son más presionados para cumplir cierto, digamos, o sea, ciertas demandas sociales, pero también ellos tienen que elegir en función de lo que eligen estudiar, oficio, etcétera, también qué es lo que quieren y desde ahí buscar trabajo, insertarse a los mercados del trabajo, pero también, y como lo digo en mi libro, o sea, hay que pensar en alternativa al trabajo tradicional. Y eso los jóvenes también pueden hacer. Claro, además que tenemos a la academia, que estamos aquí nosotros como organizaciones educativas, estamos para brindarles todo ese conocimiento tan importante para todos ustedes y también, obviamente, no solamente te quedes con lo que puedas aprender en la universidad, también ser autodidacta te vuelve un profesional aún muchísimo mejor, capacitado para poder entrar a un buen trabajo y mantener y tener una vida exitosa. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y vernos a través de nuestra señal de Facebook. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Paola. Paola. Por su visita, por habernos acompañado esta mañana y brindarnos esa información tan importante y todos esos conocimientos tan importantes para todos nosotros. Los esperamos el próximo jueves con más información. Muchas gracias. Ahora podrás tener a Univalle Estéreo en tu celular o tablet.